El mensaje de Fátima. Una joven monja portuguesa, por orden de su obispo y con el permiso de la Santísima Virgen María, escribe sus extraordinarias memorias. Estas memorias hablan de una serie de apariciones y mensajes que ella, Lucía dos Santos, y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, recibieron de un ángel y de la Madre de Dios. Tuvieron lugar en Fátima, Portugal, y también cuando era una joven monja en España, en los primeros años del siglo XX. Además, hablaban de una petición de Nuestra Señora, que la humanidad debe dejar de ofender a Dios. Episodio 1. El Ángel de la Paz. Hace 100 años, la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo. En el frente occidental, una serie de trincheras habían dibujado una enorme cicatriz en la cara de Europa. Estas trincheras apenas se movieron en los 4 años siguientes, a pesar de los millones de soldados que murieron en ellas. El Santo Papa Pío X había muerto un mes después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Agotado por trabajo excesivo y ansiedad, vio claramente los catastróficos horrores que vendrían. Su sucesor, el Papa Benedicto XV, nombró a la guerra el suicidio de la Europa civilizada. Solo habían pasado 10 años del siglo XX y no era un buen comienzo para un siglo que trajo, por una parte, muchos adelantos científicos y por otra, fue el más destructivo, cruel y devastador de la historia, incluyendo la difusión de ideologías totalitarias como el nazismo y el comunismo. Los 100 años que han pasado desde las apariciones de Fátima podrían ser llamados el siglo de los mártires cristianos, de lejos mucho más devastadora que en los tiempos de los romanos. Muchos cristianos han muerto, pero más aún se han alejado de su fe. Sin embargo, ¿por qué el cielo escogió a Fátima para entregar uno de los mensajes más comprensivos y explícitos para la humanidad desde los tiempos bíblicos?
La pregunta de por qué Fátima es siempre una de las más difíciles de contestar. Es la pregunta que también nosotros nos hacemos. ¿Por qué Fátima? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué un lugar tan remoto? Y creo que la mejor respuesta es la que dio la hermana Lucía en su último escrito, ¿Cómo veo el mensaje? La hermana Lucía dice, Dios escogió un lugar lejano, Fátima, en el que nadie pensaría, en el que nadie esperaría, y escogió a 3 niños, Francisco, Jacinta y Lucía, que eran analfabetos, en los que nadie pensaría. Los escogió a ellos y al lugar tanto para revelar su mensaje como a los mensajeros que entregarían este mensaje. ¿Por qué? Para mostrar que el mensaje es suyo y no de los mensajeros escogidos por él. Primero el ángel y después Nuestra Señora llegaron con una serie de mensajes y peticiones. Tal vez más que nada, el mensaje de Fátima es la petición de Nuestra Señora de que escuchemos el Evangelio. Como Nuestra Señora dijo en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Hoy en día, miles de peregrinos vienen a Fátima cada año. Es un lugar para ser inspirados por las palabras de Nuestra Señora, y cuando regresan a casa, se llevan este mensaje con ellos. Durante su larga vida, Lucía, quien se había convertido en monja Dorotea, fielmente guardó el mensaje, y por obediencia a sus superiores, y cuando Nuestra Señora lo permitió, escribió las apariciones y sus mensajes. Su Excelencia, heme aquí, con la pluma en la mano, para hacer la voluntad de mi Dios. Y puesto que no tengo otros fines, comienzo con la máxima que mi santa fundadora me dejó en herencia, y que yo, en el curso de este escrito, y a su imitación, repetiré muchas veces: voluntad de Dios, tú eres mi paraíso. Dice la leyenda que durante las guerras conocidas como la Reconquista, en las que el ejército cristiano recuperó sus tierras perdidas por los invasores musulmanes, una princesa musulmana llamada Fátima fue capturada por un noble cristiano. Ellos se enamoraron y ella se convirtió al cristianismo. Se casaron y el noble caballero denominó Fátima a esta área en honor de su amada esposa. Mapa de las apariciones. Portugal desarrolló un gran imperio y permaneció fuertemente católico. Sin embargo, en 1908, agitadores masones y republicanos mataron al rey Carlos I y a su heredero. Los republicanos eran muy anticlericales y persiguieron a la Iglesia. En 1910, proclamaron república a Portugal. Sin embargo, Dios escogió a Fátima para que recibiera su mensaje, entregado por un ángel y por Nuestra Señora. Fátima se ubica casi en el centro de Portugal y se compone de varios pueblitos que están a unos 300 metros sobre el nivel del mar en las montañas Sierra de Aire. El clima puede a veces ser inhóspito. En el verano es caluroso y seco, y en el invierno el viento del noroeste cruza la Sierra de Aire desde el vasto océano Atlántico a unos 50 kilómetros. Aunque rocoso, el paisaje está lleno de pequeños campos, donde los lugareños siembran y cosechan. En las pendientes de la sierra pastan sus rebaños de ovejas y cabras. Árboles siempre verdes cubren las montañas con encinas, los árboles más nobles y abundantes. Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta,
Vivían en el pequeño pueblo de Aljustrel, como a 800 metros de la parroquia de Fátima, que está dedicada a San Antonio. Los pobladores eran católicos, devotos, y la fe y los festivales llenaban todos los aspectos de sus vidas. No dejaban pasar un día sin rezar el rosario. En las conversaciones, en las comidas con mi abuelo, siempre me dijo que los niños en ese tiempo, incluyendo a los pequeños pastorcitos, eran piadosos, como cualquier otro niño, en el sentido de que sus familias, siendo familias católicas, solían rezar todos juntos. También iban a misa los domingos y todos estaban acostumbrados a practicar sus devociones religiosas. Así los niños de Fátima y los pastorcitos estaban acostumbrados a eso. Eran gente piadosa y también sabían cómo divertirse. La madre de Lucía era muy piadosa y era catequista. Esto puede explicar por qué Lucía conocía bien la Biblia y el catecismo a tan tierna edad. Hasta recibió su primera comunión a los 6 años. Después de su primera confesión, fue a rezar ante la estatua de Nuestra Señora en la iglesia, donde vio que la estatua de Nuestra Señora le sonrió. Lucía era una niña brillante y feliz, y les agradaba a los otros niños. A menudo les hablaba del catecismo, y a los niños les gustaba su compañía. En 1915, Lucía, a pesar de su corta edad, fue enviada a cuidar el rebaño. Hizo amistad con otras 3 niñas, y juntas pasaban los días apacentando sus rebaños, jugando y rezando en el hermoso paisaje de la Sierra de Aire. Un día, en 1915, Lucía vio una figura flotando sobre los árboles. Las otras 3 niñas también la vieron. Respecto a la silenciosa aparición de 1915, hasta a la hermana Lucía se le hace difícil entender qué pasó realmente y por qué pasó. Lo que ella puede decir es que de algún modo Dios la estaba preparando para lo que vendría en 1916 y 1917. Una de las amigas de Lucía les contó a otros de esta extraña aparición, y las niñas fueron ridiculizadas por eso. Al principio, mientras la guerra se propagaba en el frente occidental, Portugal seguía siendo nominalmente neutral, pero empezó a involucrarse debido a disputas con las fuerzas alemanas en las colonias portuguesas. Y luego, en 1916, Alemania declaró la guerra a Portugal. Aunque la gente de Fátima estaba lejos de la guerra, siempre estaba en su mente, por tantos de sus jóvenes que habían ido a pelear. Lucía había hecho una gran amistad con sus primos, Francisco y Jacinta Marto,
que vivían en el mismo pueblo de Aljustrel, en la parroquia de Fátima. Jugaban juntos y las niñas bailaban a menudo, mientras Francisco tocaba su pequeña flauta. Jacinta era la más pequeña de la familia, y si no hubiera tenido tan gentil disposición, fácilmente se le hubiera malcriado. Mi abuela solía decirme que su madre le contó que Jacinta era una niña muy feliz, le gustaba bailar, le gustaba ir a las festividades, le gustaba jugar y siempre estaba muy feliz. Y Francisco era un niño más callado que buscaba estar solo, no iniciaba discusiones con ninguna persona y no le gustaban las mentiras. Y se molestaba si Jacinta o Francisco criticaban a otros o si se enteraba que decían alguna pequeña mentira. Francisco era un chico guapo como su padre. Era amable, amigable y obediente, pero podía ser muy infantil a veces. Era un pequeño valiente que no temía a la oscuridad o al cambiante clima de la montaña. Era quizá algo demasiado complaciente con los demás y a veces eso podía irritar a otros. Hablando con mi abuelo, a menudo me contaba del pequeño Francisco. Y si tuviéramos que decir que Francisco tenía un pequeño defecto, sería que realmente no le importaba demasiado cuando estaba jugando si él perdía o ganaba, o si alguien quería algo y entonces buscaba tener el protagonismo. Él solo lo permitía. En la primavera de 1916, los tres niños cuidaban su rebaño en Loca de Cabezo, o el lugar de la cabeza, como siempre, cuando el clima cambió bruscamente. Después de que encontramos refugio para las ovejas, subimos a la colina para buscar una cueva. Luego almorzamos y dijimos nuestras oraciones. Cuando paró la lluvia, salimos de nuestra pequeña cueva y rezamos el rosario. Luego empezamos a jugar con piedrecillas. Empezamos a notar una luz brillante sobre los árboles, más blanca que la nieve, con la forma de un hombre joven. A medida que se acercaba, pudimos distinguir sus rasgos. No temáis, soy el ángel de la paz. Orad conmigo. Y arrodillándose en la tierra, dobló la frente hasta el suelo. Llevados por un movimiento sobrenatural, lo imitamos y repetimos las palabras que le oíamos pronunciar. Dios mío, Dios mío, yo creo, yo creo, adoro, adoro, espero espero y os amo. y os amo. Os pido perdón por todos aquellos que no creen. Os pido perdón por todos aquellos que no creen, No adoran, no adoran, no esperan no esperan y no os aman. y no os aman. Después de repetir esto 3 veces, se levanta y dice: Orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas.
La aparición del ángel dejó un efecto duradero y sobrenatural en los niños. Sin embargo, continuaron como antes. Francisco pudo ver, pero no escuchó al ángel. Aprendió las plegarias escuchando a las niñas. Unas semanas después de la aparición del ángel, estaban sentados en la sombra, cerca del pozo, en la casa de Lucía, una casita sencilla, cuando de repente el ángel apareció otra vez. ¿Qué hacéis? Orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo nos tenemos que sacrificar? De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre vuestra patria. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. La atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que por mucho tiempo apenas nos percatábamos de nuestra propia existencia. Volvíamos a la posición de postración, como antes, repitiendo continuamente la misma plegaria. La presencia de Dios se hacía sentir tan íntimamente, tan intensamente, que ni siquiera nos atrevíamos a hablar entre nosotros. Al día siguiente, seguíamos tan inmersos en la atmósfera espiritual que solo gradualmente comenzó a desaparecer. Así que en 1916 el ángel les enseña a los pastorcitos, desde la primera aparición les enseña la pequeña oración donde las tres virtudes teologales están presentes. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y es muy interesante que estas tres, las tres virtudes teologales están, de algún modo, van unidas con el verbo que es adoración. Después de esta segunda aparición del ángel, los niños abrazaron con entusiasmo estas virtudes teologales y ofrecieron muchos sacrificios como algo dulce y maravilloso de practicar. Pasaban horas en soledad en el campo con sus ovejas o en su cueva en oración, a menudo en postración. Fue aquí, en este huerto de olivos, que el ángel se apareció a los tres pastorcitos en la primavera y otoño de 1916. Entre estas apariciones, también se apareció en el verano en el pozo de los padres de Lucía. Después de almorzar y estando más atentos a las palabras del ángel, los niños encontraron el lugar de la pequeña hondonada para orar otra vez. Se arrodillaron, pusieron sus frentes en la tierra y los niños rezaron la oración que el ángel les enseñó. Después de haber repetido la oración algunas veces, vieron la extraña luz brillando sobre ellos. El ángel se nos apareció por tercera vez, trayendo en la mano un cáliz, y sobre él una hostia, de la cual cayeron dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, el ángel se postró por tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz se lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. La adoración corporal y espiritual enteramente al más sagrado de los sacramentos, la Eucaristía, a la Sagrada Hostia y la Sagrada Comunión, también esto es sobre el mensaje de Fátima, porque Nuestra Señora envió al ángel un año antes de que viniera a prepararlos, así que el ángel fue de algún modo el predecesor, como Juan el Bautista fue predecesor del Señor, que preparó el camino, así el ángel con la Eucaristía preparó la venida de Nuestra Señora. De nuevo, se postró por tierra y repitió con nosotros 3 veces más la misma oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El ángel dio la hostia en la lengua, fue para que supiéramos cómo el cielo quiere que recibamos la Sagrada Comunión en la lengua. Fue una demostración del ángel. El ángel preparó a los pastorcitos de Fátima, catequizándolos en la oración y por la adoración del Santísimo Sacramento. Por tanto, fortalecidos por el pan de los ángeles y por sacrificios, estaban listos para una de las más importantes intervenciones que el cielo ha hecho en la tierra desde los tiempos bíblicos: la aparición de la Inmaculada Virgen María, la Reina del Cielo y de Portugal, el año siguiente.
Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es. Venimos a ofrecerte las flores de este suelo.